Vamos a orar juntos. Dios, nuestro Padre Santo y Misericordioso, que nos amas. Nosotros que vivimos en este último tiempo determinado por ti, Señor, pero nos has llamado primero de entre muchas personas del mundo y nos has salvado y nos has santificado y nos has permitido estar en la iglesia donde tú haces la obra para poder servirte y para poder predicar tu evangelio, estando juntos contigo, Señor. Te damos gracias por esta gracia tan grande. Esta hora también creemos que tú estás en medio de nosotros, que cuides a cada uno de nosotros y con tu mano misericordiosa sostén el espíritu de nosotros. Y si hay algunos que todavía no han conocido tu amor verdaderamente, abre su corazón para que ellos también puedan entender tu gracia tan grande y poder tener la vida eterna y la esperanza eterna. Cuida a todas las iglesias que están en Corea, a las que están en los países extranjeros, para que ellas también puedan predicar el evangelio fuertemente, aunque estén en medio de las dificultades, de las aflicciones, para que en cualquier lugar donde estén siempre puedan guardar la fe y predicar el evangelio con confianza, para que solamente tú seas glorificado. Y si hay algunos hermanos que están enfermos o que están en el momento difícil de la vida, cuídalos y con tu mano poderosa, protégelos, fortalece, para que en el resto de su vida puedan servir más a ti, Señor, y trabajar para tu obra y evangelio. Danos la palabra necesaria cada momento, cada hora. Haznos andar en el camino en que debemos andar. Esta hora también manifiéstanos tu palabra necesaria, la que tenemos que conocer sin falta. Y si hay algunas cosas que no son buenas en nuestra vida, ayúdanos a que las corrijamos. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a buscar la Biblia, San Juan capítulo 10. San Juan capítulo 10, de versículo 14 a versículo 16. Se los leo. San Juan capítulo 10, de versículo 14 a versículo 16. Se los leo. Yo soy el buen pastor, y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce, y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. ¿Hasta ahí? De repente ha hecho mucho calor. Se dice que tiene que hacer calor para que los granos también se maduren. Esta vez nosotros también, mientras más sudemos en el retiro de verano, nuestra fe, vida cristiana, se va a madurar. Y los que han recibido la salvación durante el retiro de verano, en lo que sirven para el evangelio para otras almas perdidas, en lo que sacrifican todo esto, aunque sea corta oportunidad, sería bueno que nosotros así trabajáramos fuertemente para que nuestra fe pueda madurarse más de esta manera. Y mientras más nosotros hacemos la oración y sacrificamos y trabajamos, seguramente Dios hará su gran obra. El Señor, quien ha estado haciendo la obra en medio de nosotros, esta vez también cumplirá la gran obra por la cual estamos orando juntos. Se les pide que sigan orando por retiro de verano que va a haber
y que nos colaboremos unos a otros. Y se les pide, por favor, a todos ustedes. Los domingos, con el título La vida que permanece en el Señor. La vida normal de los cristianos salvos, hemos seguido aprendiendo acerca de ella. En este mundo hay personas que no conocen nada de Dios, pero hay otras personas que conocen a Dios, pero sin haber recibido la salvación, son religiosos, ¿no? Y también hay salvos que han recibido la salvación, pero su vida cristiana como que todavía no está madura, que no están viviendo la vida como debe de ser. Los que todavía pertenecen a los deseos carnales. Y hay todavía también otros cristianos salvos que están maduros, que viven conforme al deseo de Espíritu Santo. Los cristianos que viven conforme al deseo de Espíritu Santo están viviendo la vida normal, como debe de ser. La vida normal significa que así tiene que ser. Hay personas que son anormales, por eso existe la palabra normal. Aunque hayan recibido la salvación, son cristianos, salvos, pero si su vida no es normal. Pienso que hay muchos que están llevando la vida que no es normal. Es porque les falta mucho todavía. Todavía les hace falta la vida de hacer oración, la vida de aprender de la palabra, la de obedecer, la de vivir conforme a la voluntad de Dios. En todos los aspectos no están haciendo lo que Dios quiere que hagan. Entonces son anormales. Dios quiere que nosotros seamos más perfectos para ser cristianos normales. Los padres que tienen sus hijos quieren que también sus hijos siempre vivan normalmente, ¿no es así? En lugar de que quieran que sus hijos sean especiales, quieren que sus hijos sean normales. Especialmente los cristianos salvos no tienen que querer que sus hijos sean especiales, que se luzcan en este mundo, sino que vivan normalmente como cristianos salvos, como debe de ser. Si sus hijos crecen de esta manera normalmente, se puede decir que estos padres cristianos los han criado bien. Primero nosotros debemos llevar y vivir la vida normal. Al ver 2 de Corintios 13:5, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Cristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Es la carta dirigida a la iglesia a Corinto. Es la palabra que enviaron a los cristianos salvos. Pero en esta palabra dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. O sea, que si su fe es correcta, es digna delante de Dios. Que si están sanos o no. A veces también para nuestro cuerpo hay que hacer estudio, ¿no? En el hospital para saber si tiene la enfermedad o no en su cuerpo. De la misma manera, espiritualmente hay que examinar nuestra fe a través de la palabra. Dice, la fe es por el oír. El hecho de que hayamos recibido la salvación se hizo por la palabra. De la misma manera, en nuestra vida cristiana también, en lo que escuchamos la palabra y obedecemos también conforme a ella, podemos madurarnos espiritualmente y estar alcanzando al nivel de Dios. Por eso con la palabra hay que examinarnos. ¿En qué estado nosotros estamos? Probándonos. Los pacientes que están a punto de morir se creen sanos. No tiene que pasar esto. Si les dicen que tienen enfermedad, tienen que tomar la medida lo más pronto posible. Por ejemplo, cambiar de dieta o tomar medicamentos o estar internados.
En caso de nuestra vida cristiana también hay que examinarnos y probarnos. Y si dicen que todavía no están seguros de la salvación, hay que recibirla primero. Puede haber todavía algunos hermanos que no han recibido la salvación, aunque crean que son salvos. Y si realmente están seguros de que han recibido la salvación, ahora tienen que vivir y crecer como debe de ser normalmente. Que si están obedeciendo a la palabra o no. Entonces, si le están quedando mal a Dios, ¿cuál sería la razón por la que no están viviendo de esa manera? Nosotros no somos religiosos. La palabra, el ser cristiano, significa la gente que vive conforme a la voluntad de Dios, conforme al guía de Espíritu Santo. Somos los que vamos a entrar en el cielo que Dios tiene preparado. Entonces, ¿cómo es posible que nosotros podamos vivir como nosotros queremos, como otros hombres del mundo? Si nosotros vamos a la iglesia como nuestra costumbre nada más rutinaria, no hay que vivir de esa manera. Todavía los religiosos van a la iglesia los domingos y ahí también escuchan la palabra. Somos diferentes de ellos, hay que ir cambiando, siendo guiados por el Espíritu Santo. Así que el día de hoy por eso también vamos a aprender acerca de la vida que permanece en el Señor. Semana pasada hemos aprendido con la palabra San Juan 15, 3 y 4. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Con esta parábola hemos aprendido la palabra. Jesucristo es la vid. Nosotros los salvos somos pámpanos. Así que los pámpanos tenemos que ir creciendo, así recibiendo lo nutritivo que viene de la vid, de la raíz. La razón por la que Dios nos ha salvado, claro, es para que nosotros vivamos para la gloria. No para nuestra propia gloria, sino para la de Dios. ¿Y qué más? Jesús es la cabeza, nosotros somos miembros del cuerpo pegados en Señor Jesucristo. Por eso la Biblia dice que Jesús es la cabeza de la iglesia y somos miembros de su cuerpo. La cabeza y los miembros del cuerpo también no se pueden separar uno del otro. Si la cabeza no tuviera al cuerpo, no podría hacer nada. Tampoco el cuerpo no podría hacer nada si no tiene la cabeza. El Señor no va a querer hacer nada sin tener a nosotros. Así que desde la cabeza hasta la planta de pie, a través de los nervios, la nutrición se va surtiendo de la misma manera de la cabeza, la cual es Señor Jesucristo, se le va surtiendo todo lo nutritivo a sus miembros, a nosotros. De esta manera nosotros podemos vivir en el Señor. Y esto es el secreto, el misterio de nuestra vida cristiana. Por eso, para llevar la vida cristiana, tienen que primero conocer esta parte de que son miembros del cuerpo. El día de hoy, a través de la parábola entre el pastor y las ovejas, vamos a aprender acerca de la vida que permanece en el Señor. Por eso Jesucristo así dijo, yo soy el buen pastor. En caso de pastor, siempre tiene que tener las ovejas, ¿no es así? Dicen que Dios es el pastor y los hombres son las ovejas. En muchas partes de la Biblia así dice. El Señor es el buen pastor y nosotros, salvos, somos las ovejas criadas por ese buen pastor. Por eso, ¿cómo sería la relación entre un pastor y sus ovejas? A través de la Biblia el día de hoy les voy a hablar. Al ver Salmo capítulo 78, versículo 52, hizo salir a su pueblo como ovejas y los llevó por el desierto como un rebaño.
Así dice la palabra. Los israelitas son el pueblo escogido por Dios, pero antes de servirle a Dios, durante 400 años en la tierra de Egipto estuvieron sirviéndole al rey Faraón. En lugar de recibir la bendición de Dios, ellos estaban bajo la esclavitud, sufriendo, donde no tenían ningún reposo, ninguna esperanza. Durante así 400 años vivieron en la tierra de Egipto. Eso quiere decir que los hombres que han sido creados a la imagen de Dios desde el huerto de Edén, en lugar de servirle a Dios, desobedecieron a su palabra, por eso han servido a Satanás diablo. Por eso han estado viviendo en medio de gran sufrimiento, gran padecimiento y dificultad. Estos 400 años se refieren a los años que los hombres están viviendo sin recibir la salvación. Pero Dios les ha enviado al profeta Moisés e hizo caer las 10 plagas por las cuales sacó al pueblo de Israel de la tierra de Egipto y estuvo guiándolo durante 40 años en el desierto y por fin los guió a la tierra Canaán que Dios les había prometido a sus padres. Moisés es la sombra del Señor Jesucristo, el cual también salvaría a nosotros de la potestad de Satanás diablo, redimiendo todos nuestros pecados por su sangre, y es el que nos va a guiar hasta el cielo eterno. Por eso la Biblia dice que hizo salir a su pueblo como ovejas y los llevó por el desierto como un rebaño. El Señor que nos ha salvado de la potestad de Satanás diablo, nos irá guiando hasta que entremos en el cielo, así como el pastor cuida y guía a sus ovejas. Así las dos cosas están relacionadas entre sí. Por eso David también ha dicho, Jehová es mi pastor, es el pastor que me cría. Yo soy su oveja, y el Señor me cuida. También Primera de Reyes 22:17 dice, el profeta Micaías dijo lo siguiente, yo vi a todo Israel esparcido por los montes como ovejas que no tienen pastor. En ese tiempo, los reyes del pueblo de Israel estaban bien corruptos, por eso se aliaron con otros reinos gentiles, así que no había ningún profeta que le sirviese a Dios. Casi había profetas falsos nada más, los cuales se olvidaron de la palabra de Dios como ovejas que no tienen pastor. Por eso este profeta Micaías así dijo, yo vi a todo Israel esparcido por los montes, como ovejas que no tienen pastor. Así era el estado de los israelitas, quienes eran el pueblo escogido por Dios, como ovejas que no tienen pastor. Mateo también 9:36, Jesucristo, viendo al pueblo de Israel, dice la palabra, tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Aún en el tiempo de Señor Jesucristo, había muchos religiosos que eran como fariseos, sacerdotes, escribas, pero ellos no eran pastores verdaderos. Cuando Jesús vino a esta tierra, tuvo compasión del pueblo de Israel. Es porque los israelitas estaban dispersas, desamparadas como ovejas que no tenían pastor. Así que Ezequiel capítulo 34, versículo 5 dice, y andan errantes por falta de pastor, y son presa de todas las fieras del campo, y se han dispersado. Dice, son presa de todas las fieras del campo. Es porque eran las ovejas que no tenían a su pastor. Seguramente se harán presa de todas las fieras. Ese tipo de la palabra está escrito mucho
en la Biblia. Por eso Isaías 53, versículo 6, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Como las ovejas que no tienen su pastor. Cada cual se apartó por su camino, según su propio pensamiento, su idea y su dureza del corazón. Habla de los hombres que están bien corruptos espiritualmente. Si cada quien se aparta por su camino, ¿hasta dónde va? ¿A dónde va por fin? Es el infierno. Por lo cual, Judas Iscariote traicionó al Señor Jesucristo y murió ahorcado. Por eso los apóstoles, también viendo a Judas Iscariote, vieron que y dijeron que se había apartado por su camino. Se fue al infierno, Judas Iscariote. Al ver Isaías 14:12, un ángel llamado Lucero quería ser semejante a Dios, se hizo bien soberbio, pero luego fue expulsado de ahí, así que se convirtió en Satanás diablo. Así que la Biblia dice, cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. ¿Cómo caíste del cielo? Lucero y sus ángeles fueron expulsados del cielo de Dios y cayeron a la tierra. Dios tenía preparado el infierno para Lucero, o sea, Satanás, y sus ángeles, pero ¿cuál es el problema? Los hombres también que viven siguiendo a Satanás diablo, así, se van hasta el infierno. Al ver Mateo capítulo 25, versículo 41, dice que es el fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Los hombres son los que le siguen al diablo, a sus ángeles hasta el fin, así que van a entrar también al fuego eterno preparado de parte de Dios. Así irán hasta el destino eterno, el cual es el infierno. De entre los animales, las ovejas son un poco necias. Claro, tienen corazón puro, pero están muy débiles y necias. En caso de todos los animales, cuando ven a las fieras, se escapan con toda la fuerza o quieren estar en contra y saben también encontrar bien su casa. Las vacas también saben buscar bien su casa. Cuando yo era niño, en mi casa también criaba un caballo pequeño. Los caballos también así saben regresar bien a su casa. Los gatos, los perros sí saben regresar, pero en caso de las ovejas no saben llegar a su casa. Cuando están dispersadas en la mañana en el campo, no piensan nada las ovejas, ni piensan en regresar a su casa. Supongamos que hay un rebaño, grupo, pero si una oveja sale de ahí, de ese grupo, otras ovejas le siguen a la oveja que ha salido del redil, de grupo. Y si una oveja también cae de la barranca, otras ovejas también le siguen y todas también caen para abajo de la barranca. Así originalmente las ovejas están muy débiles, necias. Así que jamás pueden vivir a menos que su pastor las cuide y que las proteja bien. Por lo cual, si las ovejas se apartan del pastor, no pueden vivir solas. Luego serán la presa de las fieras. Por eso la Biblia dice que Dios es el pastor y los hombres son las ovejas. Significa que siempre los hombres tienen que ser guiados, protegidos por Dios. Pero los hombres, como las ovejas apartadas del pastor, viven en medio de los pecados, de los delitos. Así que tal como Satanás los guía, así se dejan vivir, se dejan llevar. Cada quien se apartó por su camino, como dice la palabra, y por fin a su destino. Imagínense ustedes. Los hombres del mundo viven como quieran sin tener a Dios, ¿verdad? En su vida. Están viviendo
así como quieran, pero como dice la palabra Efesios capítulo 2, versículo 2, ellos siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. También al ver el libro de Salmo, capítulo 49 dice, como a rebaños que son conducidos al Seol, la muerte los pastoreará. Los que no han recibido la salvación están destinados a ir al Seol, al infierno. Y de ahí dice la palabra, la muerte los pastoreará. Satanás, quien tiene la potestad de la muerte, es su pastor hasta el infierno. Así que siendo guiados por Satanás diablo, viven cometiendo todo tipo de pecado y entrarán por fin a la segunda muerte, la cual es el infierno. Y también el libro de Judas 1:13 dice, estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. En caso de las estrellas, tienen su zona, su camino, en el cual andan. La tierra es la que también está dando la vuelta, así tomando el sol por centro. La luna también es la que está dando las vueltas. Y se dice que también las estrellas tienen su camino en que andan. No que las estrellas están paradas, sino cada quien también en su camino, zona, está andando. Hay unas estrellas que siguen en su camino, pero hay otras estrellas que luego salen de ese camino, de la zona, para las cuales la oscuridad de las tinieblas está preparada, reservada. En este caso, la oscuridad de las tinieblas se refiere pues al agujero negro, en el cual las estrellas errantes entran luego. Así como las estrellas errantes entran en la oscuridad de las tinieblas, los hombres que viven siendo errantes como quieran, sin haber recibido la salvación, así entrarán en el infierno, el cual es la oscuridad de las tinieblas. Así, los impíos se comparan con las estrellas errantes y con las ovejas perdidas. Por eso son las ovejas muy débiles y necias. Pero Jesucristo no las dejó así nada más, sino es el que vino a buscar a las ovejas perdidas. Al ver Lucas capítulo 15 de 4 a 6, Jesucristo dijo lo siguiente, ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros, gozoso, y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos, diciéndoles, gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Si se pierde solamente una de 100 ovejas, uno podría pensar así, está bien porque todavía tengo 99 ovejas que están en mi redil. Pero el buen pastor es el que deja las 99 ovejas para ir a buscar también una oveja perdida. Así es el buen pastor. Así también el Señor Jesucristo vino al mundo para buscar a las ovejas perdidas. Así que Mateo 18:14, así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos, que se pierda uno de estos pequeños, a pesar de que no haya ninguna persona, sino solo ustedes, sino solo yo. Aunque haya una sola persona, Jesús es el que va a venir ciertamente a este mundo para buscar a un hombre que está perdido. Así nos ama tanto. La pone sobre sus hombros gozoso y al llegar a casa reúne a sus amigos, así bien gozoso. Como este pastor, buen pastor, Lucas 15:7 dice, os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Cuando reciba la salvación, así se pondrá bien gozoso nuestro Señor. Y Lucas 19:10, porque Hijo de Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Si están perdidos y mueren perdidos, ¿a dónde van a vivir para siempre? Es el infierno.
Por lo cual, Señor Jesucristo es quien ha venido a esta tierra para buscar a los que están perdidos, para que no se vayan al infierno. Al ver 1 de Samuel 17 de 34 a 35, habla de David, quien también estaba pastoreando, cuidando las ovejas en Belén. Pero a veces, en lo que cuidaba las ovejas, dice la palabra que venía un león, un oso y tomaba algún cordero de la manada. Entonces, David, no que pues haya dejado que nada más se lo llevaran, sino él iba tras ese león y oso lo hería, lo libraba de su boca. Lo puede imaginar, no solo Sansón, así peleó contra león, sino también David, siendo pastor, es el que también peleaba contra león y oso para librar a su oveja, que se la llevaron. ¿De qué manera David pudo vivir de esa manera? Es porque vivía siempre confiado en Dios. Él también decía, así como yo amo así tanto mis ovejas, Dios es el que ama mi espíritu y me guarda hasta el fin. David es el que tenía esta fe. Así que luego pudo pelear hasta contra Goliat y lo pudo vencer. Si no hubiera tenido esta experiencia de haber peleado contra león y oso, tampoco hubiera vencido a Goliat. David era el que así vivía siempre confiado en Dios, por eso pudo pelear y vencer contra Goliat. En este caso, David es la sombra del Señor Jesucristo, el cual también vino al mundo para pelear contra Satanás diablo, para salvar a nosotros que estábamos también devorados por Satanás diablo, que estábamos destinados a ir al infierno. Y también al ver Ezequiel 34, versículo 11 y 12 dice, yo libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas las ovejas, el día del nublado y de la oscuridad. Así, en muchas partes de la Biblia habla de esto. Vamos a buscar San Juan capítulo 10, versículo 10. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. Buen pastor es el que pone la vida por las ovejas. Jesucristo dijo, un ladrón viene para hurtar, matar y destruir. Jesucristo es el que vivifica. Pero, ¿a quién se refiere el ladrón que viene para hurtar, matar y destruir? En este caso, este ladrón se refiere a los religiosos de la tierra de Israel. Los religiosos falsos que hurtaban, mataban, destruían, en lugar de darles la vida. Por eso Ezequiel 34, versículo 3 también dice, coméis la grosura y os vestís de la lana, la engordada degolláis, mas no apacentáis a las ovejas. Y siguiente versículo también, no fortalecisteis las débiles, ni curasteis la enferma, y no vendasteis la perniquebrada, no volvisteis a redil la descarriada. Así eran los religiosos del tiempo de Señor Jesucristo. Eran los falsos que habían venido solo para quitar la vida y destruir a las ovejas. Pero Señor Jesucristo es el que vino para que tengan la vida y todavía la tengan en abundancia. No solamente que recibieran la salvación, sino aún después de recibir la salvación, tuvieran esa vida en abundancia. Así que Jesucristo dijo, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen y pongo mi vida por las ovejas. Las ovejas estaban perdidas por sus pecados. Entonces Jesucristo es el que también ha muerto por ellas.
derramando su sangre. Isaías 53:6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Dios es el que cargó en él, en Jesucristo, el pecado de todos nosotros que vivíamos como las ovejas perdidas. Jesús es Cristo. Cristo es Salvador. En hebreo, Mesías. Jehová cargó en él, en Jesús, el pecado de todos nosotros. El que cargó nuestros pecados en Jesucristo es Dios. Nosotros que nacimos como pecadores y con esta naturaleza pecaminosa hemos cometido todo tipo de pecado. Con nuestra mente, corazón, palabras, acciones, ¿cuántos pecados creen que nosotros habíamos cometido? Los pecados del pasado, del presente, hasta los del futuro, Dios ya los conoció, todo. Por eso cargó en Jesucristo el pecado de todos nosotros. Cuán asombrosa es esta palabra. He aquí amargura grande me sobrevino en la paz, mas a ti agradó librar mi vida del hoyo de corrupción, porque echaste tras tus espaldas todos mis pecados. Salmo 103 también dice, cuánto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Miqueas capítulo 7. Yo deshice como una nube tus rebeliones y como niebla tus pecados. Jesucristo es el que ha recibido toda la maldición de nuestros pecados, la maldición que nosotros íbamos a recibir. Era la maldición, el juicio que nosotros teníamos que haber recibido, pero Jesucristo es el que ha muerto en nuestro lugar, ha sido azotado y ha sido crucificado para que nosotros fuéramos curados y que se nos pase el juicio. Por eso Isaías 53, versículo 5, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Ya fuimos curados de todos nuestros pecados a través del Señor Jesucristo, cuando todavía no conocíamos nada de esto hace 2000 años. Por lo cual, Jesús es el buen pastor, el cual pone la vida por las ovejas. Imagínense ustedes. Señor Jesucristo, Hijo unigénito de Dios, ha sido crucificado derramando toda la sangre, recibiendo el mayor sufrimiento, padecimiento para quitar todos nuestros pecados para siempre. Es lo que nosotros conocimos y creímos. Así que nosotros ya fuimos perdonados de todos nuestros pecados y hemos recibido la salvación. Para salvarnos es el que pagó todos nuestros pecados y ha muerto en nuestro lugar. Como dice la palabra, pongo mi vida por las ovejas. Es el buen pastor que ha puesto su vida por las ovejas, nosotros. En este mundo, ¿dónde estaría otro pastor que podría poner la vida por las ovejas? No es un pastor malo. No es un pastor que se escapa dejando las ovejas cuando vienen las fieras o los malos. Jesús, siendo el buen pastor, es el que peleó contra la potestad de Satanás diablo y la venció hasta la muerte para salvarnos del infierno. Ahora que nosotros somos salvos, ya no somos ovejas perdidas. Vamos a buscar 1 de Pedro capítulo 2, versículo 25. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 25. Vamos a buscar. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 25. Leemos juntos. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Antes, nosotros, antes de haber conocido la gracia de Dios, éramos como ovejas descarriadas. Pero ahora dice, después de recibir la salvación, nosotros hemos vuelto al pastor y obispo de nuestras almas. Somos los que ya hemos regresado, vuelto
al pastor de nuestra alma. Así que Jesús es el pastor de mi alma, el pastor que me cuida, me guía, me protege hasta que yo entre en el reino de Dios. Es el buen pastor, tal como dice. Al pastor y obispo de vuestras almas. Aquí dice obispo, ¿no? A veces, en el lugar de la construcción, hay obispo, ¿verdad? Supervisor. Si están trabajando bien sus obreros o si les está flojera, que si están durmiendo, así los señala, ¿verdad? Para corregir si algo está mal. Jesús, siendo pastor, a la vez es obispo, supervisor de nuestra alma. Es el que tiene ojos puestos todavía en nosotros para guiarnos. Entonces, somos las ovejas que hemos vuelto al pastor, a Jesucristo. Ya no somos ovejas descarriadas o perdidas. Otra vez, vamos a regresar a San Juan capítulo 10. Regresemos a San Juan capítulo 10, de versículo 3 a 5. San Juan capítulo 10, versículo 3. De versículo 2, se los leo. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz. Y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas. Y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. ¿Hasta ahí? En aquel tiempo había pastores que sacaban las ovejas de su redil y las guiaba. Con esta parábola, Jesucristo dijo esta palabra. Aquí dice el portero. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Jesús mismo es la puerta por la cual las ovejas salen y entran. Y el pastor toda la noche está cuidando la puerta, así desvelado, para que los lobos no entren por esta puerta. Por eso dice la palabra, yo soy la puerta de las ovejas. Y dice, las ovejas le siguen porque conocen su voz. Y también a sus ovejas llama por nombre y las saca. Al ver esta palabra parece que ha puesto el nombre en cada oveja. Tú te llamas Juan, te llamas Carlos, te llamas Esteban, te llamas también Pedro, y te llamas Miguel. Así ha puesto el nombre de cada oveja y la llama por su nombre. Al ver San Juan 1:9 dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre y venía a este mundo. Es la luz que alumbra, dice, a todo hombre. Como dice esta palabra, el pastor es el que conoce a cada oveja y la llama por su nombre. De la misma manera, Dios, Jesucristo, es el que también conoce a cada uno de nosotros y nos llama por sus nombres. ¿Cuánto interés Dios tendría en cada uno de nosotros? Claro, qué tipo de nombre nos va a poner no sabemos, pero Jesucristo, así como ha puesto también el nombre
Pedro para Simón. Antes se llamaba Simón, pero lo cambió por Pedro. Dependiendo del trabajo, de carácter de cada persona, Jesucristo también ha puesto el nombre de su discípulo. Así tiene mucho interés en cada oveja, cada uno de los salvos, y está ayudándole junto a él. Por eso dice, a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen. En la tierra palestina, tierra de Israel, se puede ver en varias ocasiones que un pastor va adelante y las ovejas le siguen así, formadas. Las ovejas que están más cerca del pastor están un poco fuertes. Y las ovejas pequeñas también, en la parte de atrás, le siguen. En un monte, parece que en un monte, pues parece que hay caminos. Me puse a pensar, ¿qué caminos eran? Eran caminos para las ovejas. Camino por donde las ovejas pasaban con su pastor. Las ovejas le siguen porque conocen su voz. Las ovejas son las que conocen la voz del pastor, pero no conocen la voz de los extraños. No le siguen, sino huirán de él. Si no son pastores, no le siguen, se huyen, se escapan. Cuando yo fui a Turquía para peregrinaje, también he visto a un pastor que cuidaba las ovejas en un campo muy grande y ese pastor también así estaba guiando sus ovejas. Por eso yo me acerqué a ese pastor de Turquía y le pregunté, por favor préstame su ropa, su vestido. Y me lo prestó. Así que me lo puse y también me puse su sombrero y con su bastón también en mi mano. Como si fuera también ese pastor, así yo empecé a imitar su sonido. Entonces las ovejas ni siquiera me miraban, mucho menos me seguían. Cuando su pastor así decía algo, todas las ovejas le seguían. Seguramente esas ovejas habrán dicho lo siguiente, me parece que es pastor, pero no lo es. ¿Por qué? Imita. ¿Quién es ese señor? Seguramente esas ovejas estaban tranquilas porque yo estaba todavía junto al pastor, pero si no hubiera estado ese pastor verdadero, cuando yo imitaba su sonido, todas ya hubieran huido. Así las ovejas son las que conocen la voz de su pastor y le siguen. Job 12:11, ciertamente el oído distingue las palabras y el paladar gusta las viandas. La lengua es la que puede distinguir si es la comida buena o que si se echó a perder. Cuando siente algo, si parece que se echó a perder, entonces vomita esta comida. ¿No es así? La saca de ahí. El paladar, la lengua, es la que tiene que también siempre gustar las viandas, como dice. De la misma manera, el oído debe distinguir las palabras. En caso de los salvos, sus oídos también ahora ya han cambiado. Con sus oídos, los salvos ya pueden distinguir si es la palabra verdadera o no. Antes de recibir la salvación, cuando oían la palabra de pastor de otra iglesia, cuando su pastor decía que iban a vivir, decían amén. Si decía que iban a morir, también amén. En todos los casos, todas las ocasiones decían amén. Sin saber nada, les seguían al pastor de su iglesia. Pero ahora que son salvos, ya son diferentes. Ya no hacen así. Que si es la voz de su pastor verdadero o es la voz de extraño, saben bien. Antes siempre decían amén, amén, y parecía bien. Cuando yo iba a la universidad de la teología, el director de esa teología era el que también se ha graduado de una universidad muy famosa de Estados Unidos.
Si les dijera nombre, muchos de ustedes también conocerían. Ese pastor, pues, profesor, predicaba muy bien la palabra, muy bonita. Así desde el principio, con la introducción y también punto principal y la conclusión. Así, daba la palabra muy bonita. Por eso yo, así siendo alumno, apuntando su palabra, su prédica, yo quería imitarlo, diciendo, quisiera ser como él. Pero cuando yo recibí la salvación, yo pensé, no es lo que está predicando. Está hablando como un maestro de kinder y parecía hipócrita. ¿Por qué? ¿Es porque yo me hice soberbio? No, no es así. Si no se me abrieron mis oídos. No era correcta la palabra que este profesor daba. Después de recibir salvación, así se le abren sus oídos. Algo raro. A veces dicen que se recibe la salvación por la gracia y después por las obras, por los mandamientos. Entonces yo iba a subir al púlpito e iba a predicar la palabra. No porque yo fuera soberbio, sino porque se me abrieron mis oídos. Como que rechazaba esta palabra, no la aceptaba. Así como las ovejas no siguen la voz de los extraños. Cuando la oyen, huyen de él. Los que han recibido salvación pueden distinguir si es la palabra conforme a la Biblia o no. Pero los hombres del mundo que no han recibido la salvación, todas las palabras así se oyen muy bonitas, hermosas. Las que escuchan en algunas iglesias. Imagínense si comen cualquier comida que sea, si se echó a perder, si estaba caída en el suelo, ¿qué va a pasar? De la misma manera, si no han recibido la salvación, escuchan todo tipo de la palabra y ni tienen ese poder de discernir la palabra. Esta ahora el Espíritu Santo, aunque sea invisible, está en medio de nosotros. Siendo pastor y somos sus ovejas, no podemos ver a nuestro pastor invisible, pero al menos podemos escuchar su voz. Cuando oímos la voz de pastor verdadero del Señor, realmente podemos discernir si es la palabra del Señor o de un extraño. Cuando ustedes escuchan la palabra, en el tiempo de la palabra, en el tiempo de hacer oración, ¿realmente ustedes escuchan la voz de su pastor verdadero? Así es. Como si ahorita estuviera escuchando directamente la voz de su pastor, del Señor. Así que Apocalipsis capítulo 2, 11, así dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Los salvos oyen y tienen que oír. Y después no solo oír, sino seguirle. Después de oír la palabra, conocerla y obedecerla. Obedecerla es seguirle al Señor. Después de haber escuchado la palabra, si viven como quieran, ¿de qué sirve que hayan escuchado eso? No es la vida de seguirle al Señor. Después de escuchar la palabra, viven como quieran, según deseos carnales. No es así. Eso no es seguirle al Señor. Cada día debemos escuchar la voz de nuestro Señor, de nuestro pastor, y seguirle cada día. Aún en el momento de hacer la oración, hay que pedirle que nos dé su palabra en el tiempo de sermón. A través de la palabra que se le está, escuchamos la voz de nuestro Señor y Pastor. Por eso, Primera de Tesalonicenses capítulo 2 dice, cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. No es que estemos escuchando la palabra muy famosa, la conocida, sino la palabra de Dios, del Señor. Así como las ovejas solamente oyen la voz de su pastor y le siguen a cualquier lugar donde vaya el pastor. Las ovejas le siguen.
De la misma manera, tenemos que seguirle. En el tiempo de escuchar la palabra, algunos sí oyen, pero su forma de la vida es conforme a su deseo carnal, según su comodidad. Después de oír, si viven de esta manera, ¿cómo es posible eso? Que no le obedezcan después de haber oído la palabra. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Así dice la palabra. Si realmente decimos que es nuestro Señor, según su voz hay que seguirle hasta el fin, ¿no es así? Pero solamente oyen y no hacen, no ponen en práctica. Entonces, ¿qué tipo de ovejas es? ¿Está perdida, descarriada o salvada? Los domingos parece que le siguen al Señor, pero entre semana le siguen a otro pastor, según su deseo carnal. Que no vivan de esa manera, por favor. Al ver San Juan capítulo 8, dice esta palabra. Los que realmente son del Señor, escuchan su voz, su palabra. Los que son de Dios, escuchan su palabra. Las ovejas escuchan, disciernen la voz de su pastor y le siguen y tienen que seguirle. Cuando se oiga la voz de extraños, no hay que hacer caso, tienen que huir. Si no saben distinguir ni discernir, sería un gran problema. Al ver Isaías capítulo 40, versículo 11, dice, como pastor apacentará su rebaño y en su brazo llevará los corderos. A veces nosotros vemos un dibujo de pastor de las ovejas. Hay unas ovejas que están en el seno del pastor, otras que están junto al pastor y que le siguen. En caso de las ovejas muy pequeñas, tienen que estar en el seno de su pastor. ¿No es así? Porque están muy débiles. En su seno los llevará, pastoreará suavemente a las recién paridas. Y primera de Juan, capítulo 4, de 5 a 6, dice, ellos son del mundo. Ellos, los que no han recibido la salvación, son del mundo. Por eso hablan del mundo. Y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. El que conoce a Dios dice, nos oye. Y el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. El espíritu de verdad es el Espíritu Santo, pero a la vez el espíritu de error, el que hace que no oigamos. Algunos no aceptan la palabra cuando se les habla la palabra de Dios. ¿Por qué? Están siendo guiados por espíritu de error. Cuando hablamos la palabra verdadera no aceptan, pero cuando les hablan cosas así, falsas, las aceptan bien porque han recibido el espíritu de error. En el huerto de Edén, cuando Satanás engañó a Adán y Eva, cuando Eva fue engañada por Satanás diablo, parecía agradable a los ojos, árbol codiciable para alcanzar la sabiduría y era bueno para comer, por eso se lo comió y se lo dio a su marido, Adán. Así, cuando uno está engañado por espíritu de error, así también pone en práctica. Hace algunos días a mi casa, por paquetería, llegaron unos 4 libros, así gruesos. Pero esos libros hablan de Apocalipsis. Así que me entró la duda, empecé a leerlos, porque me llegaron por paquetería esos libros. Pero cuando yo los leí, el contenido estaba bien mezclado y revuelto. Así que los rompí, esos libros. También era muy difícil romper porque era libro así grueso. Si yo los hubiera tirado, a lo mejor algunos
los hubieran recogido y los hubieran leído. Por eso quise romperlos así de una vez. En caso de los libros también, aunque sean de un hombre muy famoso del mundo, no hay que leerlos nada más, sino tienen que también tener este discernimiento, que si son correctos o no, esos libros también. A veces también, aunque sean libros escritos por unos hombres famosos, hay escoria, suciedad, hay que quitarla. Si aceptan todas las cosas que están escritas, luego aceptarán las malas, las incorrectas, que no sean así. Por eso los cristianos salvos tenemos los oídos con los que escuchamos bien la palabra y la distinguimos. El Señor es buen pastor, el que nos cría y somos sus ovejas, criadas por Él. El Señor es el que nos cuida, nos protege y nos alimenta de la comida espiritual hasta que nosotros entremos en su reino. ¿Cuán bonito es esto, no? ¿No es así? El Señor me conoce, yo lo conozco, nos conoce y lo conocemos. Al ver San Juan 21:15, Jesús resucitado apareció ante Simón Pedro. Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Pedro, antes de que el Señor Jesucristo fuera crucificado, le dijo que jamás lo negaría, que le seguiría hasta el fin. Respondiendo Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Así dijo, era el que quería morir por Señor Jesucristo. Pero Jesucristo le dijo, tú me negarás 3 veces antes que el gallo cante. Pedro, aunque le siguió al Señor Jesucristo durante 3 años y medio, todavía no era salvo, todavía no había entendido la gracia de Dios. Jesucristo todavía no había muerto por él. Pedro, entonces, ¿cómo podría morir por él primero? El orden no tiene que cambiar. Jesús es el que tiene que morir primero por Pedro, ¿no? En caso de los que no han recibido la salvación, aunque dicen que mueran por el Señor, no sirve para nada su muerte. Pedro tenía miedo al morir. Por eso se escapó del Señor Jesucristo, no solo para eso, sino el Señor Jesucristo le dijo, no, thank you. No, gracias. O sea, no eres digno de morir para ti. Todavía ni he muerto para ti. Entonces, ¿por qué tú morirás por mí? Ahora, tú no me puedes seguir, pero después me seguirás. Entonces, Jesucristo resucitado, cuando apareció ante él, y le preguntó, ¿tú me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor. Tú sabes que te amo. Yo te fallé 3 veces, te quedé mal y te negué 3 veces, pero ahora que Pedro vio al Señor Jesucristo resucitado, de verdad lo ama. Jesús le preguntó 3 veces que si lo amaba. Es porque Pedro lo negó 3 veces. Señor es el que conoce todo, por eso le preguntó 3 veces. Ahora tú sabes que realmente te amo. Entonces le dijo, pastorea mis ovejas, apacienta mis corderos. A los que realmente le ama al Señor, les encarga también sus ovejas. Así que Pedro, al ver 1 Pedro 5:3, él dijo lo siguiente, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Los que predican la palabra no son pastores, sino son los que se puede decir que están haciendo la obra de pastor verdadero. Digamos que son pastores pequeños, pero no son pastores verdaderos, los predicadores de la iglesia. Por eso, siendo ejemplos de la grey, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado.
no regañándolos, sino oprimiéndolos. Son las ovejas que el Señor ama. Jesucristo dijo, apacienta mis corderos. No dijo, apacienta tus corderos, sino son los corderos del Señor. Son los corderos por los cuales el Señor Jesucristo ha muerto. Así que no hay que guiar como si las estuviéramos gobernando, oprimiendo, sino siendo ejemplos de la grey, de las ovejas. Apóstol Pablo, apóstol Pedro, así también siendo ejemplos de las ovejas, le seguían al Señor. Somos los que también así tenemos que seguirle. Por lo cual, no hay que maltratar a los que han recibido la salvación. Entre las ovejas también, muchas ovejas, hay unas ovejas maduras, otras ovejas débiles. También hay algunas ovejas que tienen corazón un poco duro, ¿verdad? Otras son traviesas, están manchadas de excremento en la parte de sus pompas, que huele muy feo. Hay varios tipos de las ovejas en un grupo. Entonces, las corremos de redil del grupo porque tienen corazón duro, porque están sucias. No, aún así el Señor también ama a todas. Aunque hayan recibido la salvación, puede haber varios tipos de los salvos. Algunos son enojones, otros todavía son traviesos, que tienen carácter fuerte, pero de todos modos los hermanos salvos son las ovejas por las cuales Señor Jesucristo ha muerto. Son las ovejas muy preciosas y valiosas, así que tenemos que saber valorar a todas las ovejas, a todos los hermanos de la iglesia. No hay que menospreciarlas o maltratarlas, jamás. Es lo que el Señor no quiere. Aunque estén bien traviesas, el Señor las ama. Una madre, aunque tenga varios hijos, entre ellos hay unos que son obedientes, otros son traviesos, desobedientes, que están muy pequeños, pero aún así la madre ama a todos sus hijos. Por eso apóstol Pablo también al ver primera de Tesalonicenses capítulo 2, de versículo 7, dice, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos, tan grande es nuestro afecto por vosotros, que hubiéramos querido entregarlos no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Dice, como la nodriza, como el padre, como la madre, que cuida con ternura a sus hijos. Son las ovejas que el Señor ama por eso. De todos modos, el Señor es buen pastor que nos ha salvado y somos sus ovejas criadas por Él. Otra vez vamos a regresar a San Juan capítulo 10, versículo 14. San Juan capítulo 10, versículo 14. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Sigue repitiendo que Jesús es el buen pastor. Conozco mis ovejas y las mías me conocen, así dijo. Que se conocen unos a otros. ¿A qué se refiere que se conozcan unos a otros? El esposo conoce a la esposa al esposo, los padres conocen a sus hijos, los hijos conocen a sus padres. Se conocen así, unos a otros. Conocerse unos a otros se refiere a una relación muy íntima. El Padre me conoce y yo lo conozco. Como esto, así como el Padre me conoce y yo lo conozco, yo conozco mis ovejas y las mías me conocen. ¿Qué tan asombrosa es esta palabra? Así como yo conozco al Padre, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre, las ovejas me conocen y conozco a las mías. El Señor es el que nos conoce perfectamente, pero hay veces en que nosotros no lo conocemos así perfectamente. Por eso una alabanza dice que nosotros quisiéramos conocer todavía al Señor Jesucristo, más profundamente. Dice que
Queremos conocer todavía profundamente el amor con que nos ha amado, nos ha salvado. Apóstol Pablo también era el que quería realmente conocer al Señor Jesucristo, a Cristo, teniendo por basura todas las demás cosas. Para conocer todavía más al Señor Jesucristo, Él también dejó otras cosas de su carne. De la misma manera, nosotros tenemos que también querer conocer cada vez más al Señor Jesucristo. Significa que hay que tener cada vez más la relación íntima con Señor Jesucristo y con Dios, quien nos cuida, nos protege, nos guía, nos dirige. Pero ¿de qué manera nosotros lo estamos conociendo? ¿O de qué manera nosotros lo estamos tratando? Los domingos a veces pensamos un poco en la iglesia, pero entre semana dejamos de pensar en Él, vivimos como queremos. No vivan de esa manera, por favor, sino cada día hay que siempre pensar en Él, sirviéndole, teniendo la comunión íntima con Él. ¿No creen que tenemos que esforzarnos a conocerlo cada vez más? No solo hay que conocerlo los domingos nada más. Por eso pongo mi vida por las ovejas. En la parte de atrás otra vez dice, pongo mi vida por las ovejas, porque soy buen pastor. ¿Qué más? También tengo otras ovejas que no son de este redil, dice. Versículo 16, tengo otras ovejas que no son de este redil. Estamos en el mismo redil. Las ovejas andan así dispersas en el día en los campos, pero en la noche las juntan y las reúnen en un mismo redil. La vez pasada también, la semana pasada, yo fui a Mongolia. En Mongolia hay muchos animales. Hay muchos caballos, vacas, cabras, también muchas ovejas. Parece que los chivos, las cabras son parecidas a las ovejas, pero son diferentes. ¿Saben de qué manera se distinguen? Las cabras, los chivos, tienen su cola bien así levantada, alzada. Así tienen su cola muy alzada, levantada, pero la de las ovejas no está levantada. Y los chivos son los que quieren atropellar a los demás, así bien fácilmente. Pero en el día, así crían en el campo, en los pastos, para que los coman. Pero en la noche no hay que dejarlos así en el campo. ¿Por qué? En las noches los lobos vienen. En el día están escondidos, pero en la noche así se bajan del monte los lobos y quieren devorar a las ovejas. Si los lobos vienen y devoran las ovejas y se las llevan, si tienen hambre solamente pueden llevar una oveja, pero dicen que los lobos matan a todas las que están ahí y se las llevan. Por eso hay que protegerlas bien. Por eso tienen su redil, grupo. Redil, y el pastor de esas ovejas está guardando junto a la puerta de este redil, para que cuando vengan los lobos, que los eche afuera. Dice este redil. Otras ovejas que no son de este redil. Este redil se refiere a los cristianos salvos que han recibido de entre los judíos. Pero otras ovejas que no son de este redil se refieren a los gentiles. Tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer. Quiere decir que muchos gentiles también tienen que recibir salvación. Así que van a ser del mismo redil, mismo rebaño y con el mismo pastor. Sean salvos de entre los judíos, de entre los gentiles, van a formar
un grupo, un rebaño. No importa qué nacionalidad tenga, cuál es el color de piel, qué idioma usen, no importa. Una vez que hayan recibido la salvación, son mismos hermanos, mismas hermanas en Cristo. Por eso nosotros llamamos juntos Dios Padre. Somos ciudadanos, mismos ciudadanos del cielo. Formando este mismo grupo, mismo rebaño, con el mismo pastor. Nuestro pastor es solo Señor, Dios. En la Iglesia Católica, Papa de la Iglesia Católica dice que es rey de la Iglesia. ¿Cómo es posible que un hombre pueda ser rey de la Iglesia? Jesús es el que tiene que ser rey, ¿no? Por lo cual el Papa de la Iglesia Católica antes tenía la autoridad más grande que la de un emperador, por eso quitaba también la corona de un emperador de un país y se la daba, y tenía la autoridad de matar a una persona y salvarla. No tiene sentido esto, de verdad. Hoy en día, no solo esto, los pastores de las iglesias también tienen una gran autoridad. Parece que ellos tienen, o dicen que tienen como si tuvieran la llave con la que pueden abrir la puerta del cielo. Los pastores de otras iglesias también, así con la gran autoridad, gobiernan y guían, pero ellos no son pastores verdaderos. Todos salvos son como las ovejas criadas por el Señor. Solo tenemos único pastor, único Señor. Somos los que formamos un grupo, un rebaño, teniendo un pastor nada más. Entonces, tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer. Oirán mi voz. Y habrá un rebaño. Oirán mi voz. Solo van a oír la voz del pastor, el cual es Jesús. ¿A poco seguirán a los hombres? ¿Seguirán a otros hombres que hablan muy bonito? ¿A los famosos? ¿A los conocidos? No. Somos los que solamente escuchamos la voz del pastor Jesucristo y le seguimos. Habrá un rebaño y un pastor. Somos uno en el Señor. Somos las ovejas que el Señor cría y que ama. Jesús es nuestro buen pastor. Es el que pone la vida por nosotros. Vamos a buscar San Juan capítulo 17. San Juan capítulo 17, versículo 11. Capítulo 17, versículo 11. Ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. La palabra que el Señor habla es que ya no estoy en el mundo, o sea, Él saldrá del mundo por la muerte, la resurrección y la ascensión. Así que Él dijo, ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo. Aunque me vaya, que el Padre los guarde, significa eso, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. ¿Cuál es la oración sincera de Cristo? Así como yo y Padre somos uno, que ellos sean uno. Ahora versículo 12. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. Cuando el Señor Jesucristo estaba en este mundo, guardaba a sus discípulos. Eso es el significado de que también el Señor luego guardaría a todos los santos, salvos. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición. Se refiere a Judas Iscariote, ¿no? Para que la escritura se cumpliese.
Pero ahora voy a ti, versículo 13, y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Ahora, el Señor antes de que se fuera, hizo la oración sinceramente para que fueran uno. Versículo 21, capítulo 17, versículo 21. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, que sean uno para que el mundo crea que tú me enviaste. ¿A qué se refiere esta palabra? Cuando nosotros estamos con el Señor, es cuando podemos ser unidos con la palabra, con el amor, con el Espíritu Santo. Cuando nosotros seamos uno, realmente el mundo conocerá que realmente nosotros también somos salvos por Señor Jesucristo, por Dios. Así como Dios ha enviado a su Hijo unigénito al Señor Jesucristo, el mundo sabrá. San Juan 13, versículo 34. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Tiene el mismo significado. Así como el Señor nos ama, si nos amamos unos a otros, el amor siempre nos une, ¿verdad? ¿De qué manera el mundo puede conocer que nosotros somos cristianos? Viendo que realmente nos amamos unos a otros. Cuando nosotros seamos unidos, seamos uno, los hombres del mundo conocerán. Van a querer conocer que realmente el Señor Jesucristo ha sido enviado por Dios, por el cual fuimos salvos. Para lo cual, en nuestra vida cristiana hay que ser unidos para predicar la palabra. Efesios 4:13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Dice que lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento. Porque Dios es uno, Señor Jesucristo es uno. Pero porque hay muchas denominaciones en este mundo y porque entre los cristianos se pelean, se odian. ¿Por qué? Siempre hay pleitos entre los cristianos. Porque lo que ellos creen y lo que conocen es diferente. Si no han llegado a la unidad de la fe y del conocimiento, no son uno. Así que entre ellos se pelean. En Corea hay más de 227 iglesias y en más de 80 países del mundo hay como 1112 iglesias. Sigue aumentando este número. Pero todas las iglesias nuestras, tanto de Corea como de países extranjeros, somos uno, ¿verdad? Oramos juntos, nos amamos juntos, nos ayudamos juntos, nos colaboramos juntos. ¿Por qué somos uno? ¿Por qué? Como dice la palabra, hemos llegado a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Y estamos juntos en la misma iglesia de Dios. Por estar juntos, por haberse unidos, este evangelio está siendo predicado fuertemente. Vamos a buscar. Regresar San Juan capítulo 10, versículo 27. Capítulo 10, versículo 27. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Las ovejas del Señor oyen su voz y le siguen al Señor, ¿no es así? Seguirle la palabra es seguir al Señor. Es esto. El Señor es invisible, pero ¿de qué manera podemos seguirle? Es a través de su palabra, la palabra del Señor, escuchando su palabra y siguiéndola. Esto es seguirle al Señor.
yo les doy vida eterna. Señor les da la vida eterna a las ovejas que le siguen. Entonces ellas no perecerán, jamás. A las ovejas que le siguen, el Señor les da la vida eterna, y los que han recibido la vida eterna jamás perecerán, ni nadie las arrebatará de mi mano. Derramando la sangre, fuimos comprados por su precio de la sangre. Imagínense, si existe un objeto que han comprado vendiendo toda su posesión, entonces lo perderían, jamás lo perderían, si tiene gran valor. De la misma manera, fuimos comprados, así por precio de la sangre del Señor Jesucristo, a quien Dios ha enviado, ha sacrificado, así que jamás Dios dejará que nosotros seamos arrebatados de la mano de nuestro Padre. Así tenemos bien seguro esa seguridad. Los que han recibido la salvación jamás serán arrebatados. La salvación jamás nuestra se nos pierde. El que guarda nuestra salvación para que no se pierda jamás es nuestro Dios Padre. Así que está bien segura nuestra salvación. Es un hecho muy asombroso. Al ver Proverbios capítulo 18, versículo 1, su deseo busca el que se desvía y se entremete en todo negocio. El que se desvía busca su deseo. ¿De dónde se desvía? Del grupo de los salvos. No importa qué número de los salvos haya. Lo importante es que si se desvían del grupo de los salvos, luego buscan su propio deseo. No hay que desviarse, pero luego se desvían. Busca su deseo. En este caso, no es deseo espiritual, sino deseo carnal. Buscan deseo carnal, así que no van a poder ser guiados por el Espíritu Santo. Saliendo de este grupo, este rebaño, la muerte los pastoreará, Satanás los guiará. Los falsos cristos, profetas también los guiarán. Así que se desviarán a otro lado, extraño. Hay algunos que han salido de nuestra iglesia, se desviaron. Entonces, ¿creen que en donde ellos se reúnen también habrá obra del Espíritu Santo? ¿Creen que existen algunas iglesias las que enseñan la Biblia todavía más correctamente que nuestras iglesias? Si piensan que hay, váyanse. Claro, en el mundo hay iglesias que predican el evangelio como nosotros, pero pienso que no hay iglesias que están predicando el evangelio así, tan correctamente, exactamente conforme a la Biblia como nosotros. Debe de haber algunas iglesias que predican el evangelio como nosotros. Pero lo importante es que la iglesia en la que nosotros estamos es la que está siendo guiada por el Espíritu Santo al 100% conforme a la palabra de Dios. Por eso, jamás tenemos que desviarnos de ese grupo de la iglesia. Si no, si salimos de aquí, luego seremos devorados por falso Cristo, hasta que venga Señor Jesucristo formando un mismo grupo, un mismo rebaño, teniendo el mismo pastor. Vamos a seguir juntos. El buen pastor, quien nos ha salvado, está con nosotros en medio de este rebaño, nos guía, nos protege y nos va a dirigir hasta que entremos en su reino. Hasta que entremos en su reino, somos sus ovejas criadas. Por eso hay que amarnos unos a otros hasta que entremos en su reino. Esta vez también el retiro de verano. Desde ahora, por favor, preparen a las almas que van a invitar y oren por ellas. Hay algunos salvos que siempre están pensando de qué manera pueden predicar la palabra, pero hay otros salvos que no piensan nada, diciendo, aunque yo no haga, otros todos harán. Claro, todo sale bien, pero los que piensan de esta manera, ¿cómo serán usados? ¿Ellos no tendrán ningún servicio? Sí, claro que sí. Por favor, que quieran ser usados por el Señor, que intenten hacer la obra de Dios para salvar a muchas almas perdidas. Esta vez también oremos juntos para que a través de este retiro Dios sea glorificado
y que pueda salvar también a las almas, a las ovejas perdidas. Pero esta obra Dios hace a través de nosotros que ya fuimos salvos. Antes de que yo haga la oración, si yo hago la oración primero, en caso de otras iglesias, ya luego apagarán la pantalla. Por si la apagan, vamos a orar juntos. Dios Padre, tú que has derramado toda la sangre preciosa, dejando vida para salvar a todos nosotros, para ser nuestro buen pastor, te damos gracias por esta gracia tan grande. En el resto de nuestra vida, ayuda a que nosotros solamente vivamos escuchando tu voz, tu palabra, obedeciendo también conforme a tu voluntad. Te pedimos que nos gobiernes y que nos guíes. Hasta que entremos en tu reino, ayuda a que nosotros podamos vivir siguiéndote, obedeciéndote a ti, Señor, para que ninguno de nosotros se desvíe de este grupo santo. En este también retiro de verano que está próximo, te pedimos que nos ayudes para que las ovejas perdidas también regresen contigo recibiendo la salvación y que puedan glorificar a ti, Señor. Para esta santa obra, usa en tu gran obra. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.